Sí fuiste tú, Mario, ¿no? Del voltaje de, ¿qué? De corte, ¿no? Mario, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Perdón, es que no funcionaba. Perdón. ¿Cuál es tu duda? Que si se necesitaba... Sí. Ya tenía duda, pero no, ya sí la pude resolver. Era Ah, lo que había explicado en clase sobre la tensión colector emisor en el punto de corte, pero pues nada más era con la gráfica señalada. ajá. Entonces, Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Ok. Entonces ya voy a quitar esto. Bueno, de lo último que les comenté que se tiene que ver es lo del JFET. Entonces ahí viene en el libro, en el capítulo 13, y pues aquí explica cómo es que funciona sus... Bueno, en un transistor bipolar es emisor, colector y base. Y aquí en un JFET cambia, por ejemplo, puerta, drenador y fuente. O sea, las terminales cambian de nombre. Y el FET trabaja con un efecto diferente. Este se le llama efecto de campo porque lo que hacen es que cuando se pasa una corriente, por ejemplo, digamos aquí que pasa una corriente de aquí y luego cuando hacen pasar una corriente por puerta y drenado, por puerta y fuente, también empiezan a pasar una fuente aquí en drenador y fuente. O sea, es casi lo mismo, ahorita que es casi lo mismo, si se fijan, la conexión que se tiene con un transistor bipolar. O sea, la puerta está actuando aquí como la base, la fuente como el emisor y el drenador como el colector. Igual lo usan para amplificar, solo que aquí usan otras fórmulas. Pero aquí la idea es que nada más ustedes sepan que ahora sí que existen, su funcionamiento y ya. Entonces de esta parte también van a hacer un resumen hasta miren, esta también es como una analogía en los puntos de corte y saturación del transistor bipolar. Bueno, esto ya es un poco más avanzado, entonces nada más hasta el 13.2. Todo lo de acá arriba. Esa va a ser su tarea, aquí se los voy a anotar. Esa sería la tarea 12, ¿verdad? Sí, Profe. Entonces siempre, ¿cuál fue la tarea 11? Ahí me confundí poco. a ver, es que déjenme ver porque la verdad no sé en qué tarea vamos, déjenme ver en la plataforma. es que según la tarea, la primera es para resolver los problemas y la otra es para el resumen. De la última que les dejé. Sí, la última es para el puro resumen y la anterior es para los problemas. Ok. Aquí tengo hasta la 11, que está
Ah, no, no, no. Ya entendí su confusión. Es que yo, o sea, de una vez abrí la otra tarea. O sea, pero la idea era mandar en la 10 los problemas y el resumen. ¿Alguien la mandó por separado? Yo la mandé por separado. Sí, yo lo mandé hoy Yo también. separado. Sí, hubo 3 personas que mandaron tarea en la 11, pero pueden adjuntar el archivo en la 10. O sea, si mandaron por separado los problemas, adjunten el archivo, aunque les diga ahí retrasado, de todos modos la otra ya. O sea, ya tenían un archivo antes, entonces nada más van a adjuntar otro archivo. Y la idea aquí es que en el 11 manden la tarea de hoy. Por eso dice tarea 11, vencimiento hoy a las 11. Porque luego a veces se me pasa abrir las tareas y así dije, no, pues así ya no se me pasa, ya va a estar aquí la tarea del lunes. Entonces nada más hacen eso, Profe, ¿sí? ¿lo puede aplazar a una hora más? Bueno, es que sí tiene últimamente mucha tarea. Ah, bueno, le voy a poner 23:59. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, como esa es pura teoría y también mm, voy a ver si vienen más problemas para practicar y ahorita se los pongo. Ese día viene un preexamen. En estos problemas ahora sí ya me está dando las ganancias. Entonces, en el 710, dice en la figura 721A, ¿cuál es la tensión entre el colector y masa? Cuando dice masa es como tierra. Si la ganancia es si la ganancia de corriente vale 100. A ver, a estas alturas, pues estos ya los deben de poder hacer.
Entonces, a ver, les doy 5 minutos para que lo hagan y ahorita lo checamos. Profe, no se le escucha, está hablando. ¿No? ¿Ya terminaron el 7-10?
Ahora sí ya. Pues creo que ya, profe, creo. No sé si esté bien. Ok. Bueno, yo digo que sí cabía aquí abajo. A ver, entonces, ¿qué es lo que hacen primero? Sacar la corriente de base. Ujú. Corriente de base es igual a 10 volts menos 0.7 volts. Entre 1 por 10 a la 6 ohms. 10. Eso a 9.3 por 10 a la menos 6 amperes. Ok. Y luego, Sacamos la corriente colector emisor, que sí, son los 100, sí, que multiplica a la corriente de base. Y eso me da 930 por 10 a la menos 6 amperes. ok. Y Y luego, después voltaje de colector emisor es igual a los 20 volts menos la corriente de base por la resistencia del colector. dijiste menos la que. Menos la corriente del colector Ah, por, ajá, por la resistencia del colector, ok. que son Que los vale. 470 ohms. Pero es que de ahí está la figura. Ah, no, miento, Ah, 330. Perdón. No, 3.3 kilos. Sí. 3000, 3030. Ajá, 3.300. ¿Cuánto da eso? Voy, permítame. Dieciséis punto nueve. Ajá. Ok, entonces hagan el 11. ¿Tienen alguna duda? Mm, profe, es que Sí. yo la hice por la ideal, o sea, siempre se va a hacer por la segunda aproximación. Sí, a menos que indique lo contrario. Porque de hecho estaba viendo otros problemas. Y dice, a ver, ahorita vi uno. Es que a veces sí te dice, suponiendo un transistor ideal, encuentre, ya vi cuál. Sí, por ejemplo, en el 18 dice, suponiendo que el transistor es ideal, y ya te dice que calcules la corriente colector y la tensión y eso. Pero ahí sí te dice, suponiendo que el transistor es ideal. O Ok, sea, tú entonces siempre, sí, siempre va a siempre estar tienes que hacer indicado. la segunda aproximación. Ok, gracias. De nada. profe, una pregunta. Este, la,
la tensión de colector a masa es la tensión del colector emisor, ¿verdad? Sí, no? es que ahí la masa o la tierra pues coincide con la conexión de emisor. Ok, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. sí, En el 7.11 para el valor mínimo ocupamos 25 y para el máximo 30 en las operaciones. me dijiste para el voltaje. No, para las, o sea, para hacer las operaciones Es que ocupamos es en una Ese segundo yo es 25. beta. 25 y 300. O sea, primero lo haces con 25 y luego ya con 300. Ah, ok, ok. Gracias.
¿Ya tienen los resultados? Sí, profe. Sí. Entonces usan la misma corriente de base y ya nada más sacan dos corrientes de colector distintas y dos voltajes de colector emisor. Entonces con 25 ¿cuánto les da? 232 por 0.5 por 10 a la menos 6 amperes. A mí me da 19.2327. En la ¿Por primera. qué Sí, a mí también. En la mínima. No, No, sale no. 232.5 por 10 a la menos 6. No, pero quieres saber la corriente de colector. La corriente de colector da 23, que diga 230 y qué. 32.5 por 10 a la menos 6. La corriente de colector. Perdón. Yo pensaba que estaba hablando de Ok. la corriente emisor. Digo, del colector emisor, perdón. Y luego ahora sí, el voltaje colector emisor les da ¿cuánto? 19.23 como máximo. 23. 23. Ok. Como máximo. Ajá. Y ahora hago esto fue con beta igual a 25. Ahora lo voy a poner por acá con beta igual a 100. No, 300. A 300. Sí. Entonces, igual la corriente de base es la misma. Y luego la corriente de colector, ¿cuánto les da? 2.79 por 10 a la menos 3. Sí. Ok. Y entonces el voltaje colector emisor. Es en 10.79. Como mínimo. Ujú. Sí. A lo mejor hice algo mal, pero a mí me dio 5.79. Sí, a lo mejor hice algo mal yo. Ok, sí, chécalo. Y luego en el 712 dice las resistencias de la figura 721A tienen una tolerancia de más o menos 5%, o sea, 5%. Las tensiones de las fuentes tienen una tolerancia de más o menos 10%. Si la ganancia de corriente puede variar entre 50 y 150, ¿cuál es la mínima tensión posible de colector a masa? Y la máxima. Entonces, aquí con el 711 nos damos cuenta que a menor beta, a menor ganancia, mayor voltaje. Entonces, si quieren sacarla de el voltaje máximo colector emisor, vamos a usar la menor ganancia. Ahora, también, ¿qué más podemos hacer? Dice, las resistencias tienen una tolerancia de más o menos 5%. Si yo le bajo la resistencia en base, ¿qué pasa con la corriente en base? Eso ya se los había puesto en un problema anterior. No afecta. Aumenta, ¿no? Ajá. ¿Se reduce a Si la mitad? no, ¿cómo que a la mitad? Si ustedes disminuyen la resistencia de base, la corriente de base aumenta. Y si la corriente de base aumenta, la corriente de colector también aumenta. ¿Era la Y si la proporcionalidad, no, profe? ¿Cómo? Era la proporcionalidad. Sí. Bueno, pero aquí es al revés, porque corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si R disminuye y aumenta. Bueno, entonces si R disminuye, si la resistencia de base disminuye, va a aumentar la corriente de base, va a aumentar la corriente de colector, y si aumenta la corriente de colector, ¿qué pasa con el voltaje colector emisor? Va a aumentar también el Va a aumentar voltaje. también. No, por eso deben de entender bien todo esto. Miren,
El voltaje colector emisor es VCC menos corriente colector por resistencia colector. Si este aumenta, ¿qué pasa con todo esto? Es más pequeño. El voltaje es muy pequeño. Disminuye, exacto. Entonces, si yo quiero encontrar cuándo este es máximo, esta tiene que ser mínima, ¿sí? Miren, si la corriente colector fuera 0, si IC fuera 0, Entonces el voltaje colector emisor sería igual que VCC. exacto. Por eso debo de tener una corriente mínima y una corriente mínima y una beta mínima para encontrar, a ver, IB está relacionada con IC, ¿están de acuerdo? Por la beta, o sea, mayor IB, mayor IC, o sea, son proporcionales por beta. IB, bueno, es que la puse así, pero tenemos que IC es igual a beta IB. Entonces, si aumenta la corriente de base, si este aumenta, este también. Y si esos dos aumentan, VCC disminuye. Y viceversa, ¿no? Si I beta aumenta, perdón, le puse otra vez aumenta. Y si I beta disminuye, entonces VCC aumenta. Al igual que beta, o sea, nosotros para encontrar VCC máximo, yo quiero una beta pequeña y una corriente pequeña. Y para que haya una corriente pequeña, se necesita una R máxima. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Entonces, van a hacer el caso. Por ejemplo, vamos a sacar cuánto vale el voltaje colector emisor máximo. Entonces yo voy a tomar una beta pequeña y una resistencia máxima en base, porque aquí lo que estoy viendo es que dice las resistencias en la figura tienen una tolerancia, o sea, resistencia de base máxima. Quiere decir que la resistencia de colector también puede variar. Entonces, analizando la fórmula, si yo quiero un voltaje colector emisor máximo, ¿qué tiene que pasar con la resistencia de colector? Tiene que aumentar. A ver, si esta resistencia de colector aumenta, ¿qué pasa con esta resta? Eso va a ser muy pequeña porque aumentar Se va la a hacer resistencia. pequeña. Porque aumenta la Exacto. corriente de colector. No, es que estamos hablando de la resistencia de colector. Si la resistencia de colector aumenta, la de colector. esta resta disminuye. Entonces yo quiero que la resistencia de colector sea mínima. ¿Sí? ¿O no? O sea, es que aquí ya se ve, en este problema ya se ve si entendieron todo. ¿Qué más puedo variar? Dice, también las fuentes, las tensiones de las fuentes tienen una tolerancia. ¿Qué hago con el voltaje de base?
¿Lo hago grande o lo hago pequeño? Fíjense, yo quiero que la corriente de base sea pequeña. ¿Cómo saco la corriente de base? Voltaje BBB entre Voltaje de base. RB. Ajá, Entre así RB. le llamo. Menos 0.7 sobre RB. Ujú. Entonces, ya sé que para que la corriente de base sea pequeña, esta tiene que ser máxima. Máxima. ¿Y este qué tiene que ser? Mínimo. Mínimo, ajá. Esa es otra. Bueno, entonces VBB tiene que ser mínimo. Ahora, VCC, ¿cómo tiene que ser? Para que sea mínimo. No, para que VCE sea máximo. La fórmula de VCE la tengo a la derecha. Tienes que agarrar la ganancia de corriente más pequeña. No, No, tienes que no ser estamos máximo. hablando de la ganancia. ¿Cómo El tiene veces que tiene ser? que ser máximo. Exacto. Para que VCE sea máximo se tiene que cumplir que IB sea pequeña, que beta sea pequeña, que RB sea máxima, que RC sea mínimo, que VB sea mínimo y que VCC sea máximo. Porque ahí pregunta, ¿cuál es la máxima tensión posible? ¿Cuál es la mínima? Bueno, pregunta la mínima y la máxima. Entonces, por lógica, si nosotros queremos la tensión colector-emisor mínima, tengo que Va a agarrar ser lo esto. inverso, ¿no? Exacto. Todo lo que les acabo de poner, pero inverso. A ver, piénsenlo, porque estoy pensando que el examen, yo creo que pues como el miércoles no hay clases, se los pongo el jueves y mañana hacemos un repaso. O sea, ustedes van a tener un día más para estudiar. Está bien, profe. Bueno, Profe, una pregunta. ujú. Para el voltaje colector emisor, para que sea máximo en la última parte del voltaje colector, tiene que ser máximo también, ¿verdad? Ajá, o sea, que la resta sea máxima. ¿Cómo haces que esa resta sea máxima? Pues aumentas el voltaje colector-colector. Bueno, el voltaje colector y haces, mira, tienes que, si quieres que este sea máximo, este tiene que ser máximo y todo esto debe ser mínimo. Por eso este debe ser pequeño y este debe ser pequeño. ¿Sí? Ah, ya. Sí, gracias, profe. Bueno, resuelvan ese en el poco tiempo que tienen. Y obviamente, por ejemplo, saben sacar cuál sería la resistencia. Digo, empezamos con que la resistencia de base debe ser máxima. Entonces, si estamos en el inciso A y esta es la resistencia de base, ¿cuál sería la resistencia de base máxima? ¿Cómo sacan la resistencia máxima? Sería Multiplicarlo multiplicar por el 5, ¿no? 5 por 1 por 10 a la 6. Ajá. ¿Y eso se lo aumentan o se lo restan? Lo aumentamos, ¿no? Se lo aumentan, Se lo aumenta. Entonces, ¿qué valor quedaría? Ahí me quedó como 5.1 por 10 a la 6. Pero ¿por qué? A ver, o sea, 5.1 es que la resistencia que te quedó.
Sí, porque primero multipliqué 5 por 1 por 1 por 10 a la 6. Sí, pero estamos hablando de 5%. Ah, ok, perdón. Entonces sería 1.005.000. 1.005.000, así es. Esa sería la resistencia que tienen que usar. ¿Y el voltaje cómo quedaría? O sea, no voy a agarrar los 10 volts, porque también dice que las tensiones de las fuentes tienen una tolerancia de más o menos 10%. Entonces, ¿qué voltaje puedo tomar en base? También Sería tienes. 11, De nuevo. ¿no? De 9 volts. ¿Entendieron por qué? Sí. Ah, sí, sí, sí. Acá. Es aproximadamente, ¿verdad? No puede ser el 10. No, ¿cómo que no puede ser el 10? A ver, el voltaje de base tiene una tolerancia, bueno, los voltajes tienen una tolerancia del 10%. ¿Cuál es el voltaje mínimo que puede tomar? 9, 9, ajá. ¿Y el máximo? 11. 11. Recuerden que en este caso tenemos que tomar el voltaje de base mínimo. O sea, agarramos los 9 volts. Bueno, de su tarea queda eso que está ahí del resumen. Ahora, está mal escrito. Tomen en cuenta, si ven que también les había encargado resúmenes, bueno, teoría del transistor del FET y del BJT, del Bijunction transistor. Les voy a poner así una pregunta, unas como dos o tres preguntas de teoría, o también pueden ser preguntas como las que estuvieron contestando de los problemas de tarea, donde les decía, si tengo este circuito, aquí qué pasa si esta resistencia se duplica, o qué pasa si o sea, problemas así como los que hemos estado resolviendo, pero que no requieren hacer cálculos, porque hubo problemas de tarea que no requerían hacer cálculos. Nada más de ver el circuito, ustedes sacaban cuánto era el voltaje de corte, por ejemplo. O qué pasaba con la línea, con la recta de trabajo, si aumentabas la ganancia. O sea, era de, no, la gráfica, todo aumenta, o sea, aumenta la corriente, aumenta el voltaje o cosas así pasaban. Pero era nada más de analizar el circuito y de ahí ver la respuesta sin hacer cálculo. Para que tengan en cuenta eso. O sea, no van a ser puros problemas. ¿Alguna otra duda? Entonces son todos estos problemas, ¿verdad, profe? Estos mañana los seguimos haciendo. Y Ah, ok. los que no acabemos, pues ustedes los hacen de tarea para el jueves. No, para el miércoles. Porque el jueves es el examen. Ok. ¿Sí? Entonces solamente el resumen es la tarea 11. Sí. La tarea 12 va a ser los problemas que no acabemos mañana. Igual si alguien quiere hacer los demás y luego ya mañana resolvemos dudas.
Pero por lo pronto hagan el 12 para mañana. O sea, no es tarea. Háganlo y mañana lo checamos. El 12. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces mañana Las continuamos. preguntas de teoría van a estar en la plataforma de Moodle. Sí, de hecho ahí les voy a poner el examen. Ah, ok, ok. Sí. Entonces mañana continuamos. Profe, Sí, hasta mañana. profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.